Vamos a abrir la Biblia en Gálatas capítulo 1, por favor. Gálatas capítulo 1. Y vamos a estar meditando, vamos a estar estudiando en este pasaje de las Escrituras. Hoy estaremos viendo desde el versículo 11 hasta el versículo 24, que es desde el versículo 11 hasta el final del capítulo de Gálatas capítulo 1. Voy a leer el texto. Si me pueden, por favor, ustedes seguir con su vista mientras hacemos lectura de la palabra, y quisiera de alguna manera exhortarles a aquellos que puedan, tengan la Biblia con ustedes, ya sea en su celular, ya sea en físico, para que puedan ir siguiendo el mensaje y que sean exhortados por la palabra misma. Dice así las Escrituras. Dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea, que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos porque nos permites estar en esta mañana tarde reunidos en torno a tu palabra. Padre, la iglesia, como dice aquel antiguo coro, la iglesia sigue caminando. Aunque haya lucha, aunque haya prueba, no importa las adversidades, la iglesia sigue caminando. La iglesia de Cristo, de tu Hijo, la iglesia que ni las puertas del Hades prevalecen contra ella. Y una de las razones, Padre, por las cuales la iglesia sigue caminando es por el evangelio puro, del cual estaremos hablando el día de hoy. Padre, bendice no solamente la lectura de tu palabra, sino también la exposición de tu palabra y la aplicación a nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy vamos a estar estudiando desde el verso 11 hasta el final del capítulo. Pero quisiera recordarles que la semana pasada, que estuvimos viendo de los versículos 6 al 10, el apóstol Pablo comenzó diciendo que estaba maravillado en el versículo 6. Y dijimos que muchas veces cuando el apóstol Pablo empieza una epístola, empieza una carta, comienza diciendo quién es, para quién es la carta, y luego da gracias a Dios por la vida de los creyentes. Pero en este caso, en el caso de los creyentes en la iglesia de Galacia, el apóstol Pablo está muy maravillado, pero porque se habían desviado del verdadero evangelio demasiado pronto. Entonces el apóstol Pablo va a lanzar una defensa del verdadero evangelio, y es lo que empezamos a ver la semana pasada y lo que vamos a ver también esta semana. Y hoy vamos a ver cómo el apóstol Pablo empieza la defensa del evangelio hablando sobre su testimonio, hablando de cómo Dios había obrado en él
y cómo Dios le había comisionado y cómo Dios le había elegido y cómo Dios le había mandado a predicar el evangelio. Estos versos que acabamos de leer y que vamos a estudiar el día de hoy son muy importantes para nuestra vida y para la vida de la iglesia, porque al ver el ejemplo de Pablo nos vamos a ver nosotros reflejados. En la encomienda de Dios a Pablo vamos a ver un espejo en nuestra vida, vamos a ver un espejo en nuestro corazón. Y quisiera que mientras nosotros estudiamos esto, te pongas a pensar, si tú hubieras estado en la iglesia de Galacia, ¿cómo hubieras recibido esta palabra? ¿Te hubieras más bien desviado por lo que decían los judaizantes? Ellos decían que la salvación era por Cristo más otra cosa, que le tenías que agregar a Cristo. Agrégale a Cristo la circuncisión, agrégale aquí a Cristo los diferentes rituales del Antiguo Testamento. Y Pablo dice, no, es Cristo más nada, es solo Cristo, es solo la fe, es solo la gracia. Vamos a estar viendo 4 puntos en esta tarde para estudiar este pasaje. Primeramente vamos a ver el evangelio recibido, y vamos a ir como lo hacemos normalmente estudiando prácticamente verso por verso. Dice el versículo 11, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Debemos recordar que toda esta discusión que se ha estado dando, todo lo que el apóstol Pablo ha estado diciendo, tiene que ver y se centra alrededor de la palabrita importante evangelio. El evangelio son las buenas noticias de la salvación en Jesús. El evangelio es algo que muchas personas dicen creer. Si tú enciendes el televisor en un canal religioso, y no te lo recomiendo mucho, pero si lo hicieras, vas a ver que se habla mucho sobre el evangelio. Tanto así que la palabra evangelio se ha tornado un poco popular en los últimos años. Como en los últimos 7 años, salieron muchos libros en donde el título estaba la palabra evangelio. Esto evangeliocéntrico, evangelio, porque es muy importante sin duda alguna, pero a veces la cuestión no es si sabemos decir la palabra, la cuestión es si sabemos lo que significa. Y esa es la cuestión aquí en Gálatas. ¿Qué es el evangelio? Porque los judaizantes también estaban diciendo, nosotros tenemos un evangelio, pero Pablo dice, no es el verdadero evangelio, como lo vimos la semana pasada. Entonces, por un lado están los judaizantes, que decían que además de creer en Jesús, se tenían que seguir los rituales del Antiguo Testamento, especialmente la circuncisión. Básicamente se les llama judaizantes porque querían judaizar la iglesia. Y el apóstol Pablo está frenándolos con la doctrina. Por el otro lado está el apóstol Pablo, representando el evangelio verdadero, el evangelio apostólico, es decir, el evangelio que predicaron los apóstoles, por la gracia, por la fe, solo en Cristo. Este evangelio, dice aquí el apóstol Pablo, que había sido anunciado por él. Pablo había recibido la comisión de llevar el evangelio específicamente a los gentiles. Pablo era un evangelizador. Por todos lados estaba anunciando el evangelio. Y Pablo especifica que este evangelio no era según hombre, no había sido inventado por hombres, no tenía su origen en los hombres. Hablamos un poquito de eso la semana pasada también. En contraste, los judaizantes predicaban un evangelio según los hombres, porque no habían entendido a plenitud el evangelio de Jesucristo. Hermanos, hoy en día podemos encontrar muchos evangelios o pseudoevangelios. Por ejemplo, el evangelio de la prosperidad, en donde se nos dice que el propósito que Dios tiene para tu vida es que seas rico, es que tengas salud, es que tengas todos los placeres de esta vida, y si no los tienes es probablemente porque eres desobediente, porque no lo has declarado, porque Dios te está castigando por algún pecado.
Y es verdad que algunos personajes de la Biblia fueron bendecidos abundantemente por Dios, pero tenemos que ver la totalidad de las Escrituras. Tenemos que ver que también hubo muchísimos hombres y mujeres de fe que sufrieron y que padecieron. Y la misma historia del cristianismo nos demuestra que han habido cientos de miles de mártires. ¿Qué le dirías tú a una persona que está a punto de ser martirizada por su fe y le tratas de predicar el evangelio de la prosperidad? Y le dices, es que Dios quiere que tú seas rico y que tengas salud y él está a punto de ser muerto. Pues te diría, tienes un evangelio falso. Es un evangelio que no incluye la realidad del sufrimiento por Cristo. Bueno, hay otros evangelios que quizá no son tan religiosos, pero se meten en las iglesias. El evangelio del materialismo, por ejemplo, que va muy ligado al evangelio de la prosperidad, que Dios lo que quiere es tu bendición material solamente o principalmente. El pseudo evangelio de la superación personal, que lo que necesitas para tu vida es superarte, actualizarte, estar al día. El evangelio de la fama, que serás feliz si eres famoso, o si eres más inteligente, o si tienes más cosas. Y todos estos supuestos evangelios, porque recuerden que evangelio quiere decir buenas noticias, buenas nuevas. Estas supuestas buenas nuevas no son buenas nuevas. Al final dejan a la persona vacía. Porque inclusive si tuvieras todas las riquezas de este mundo y se pierde tu alma, ¿de qué sirve? Nuestro mismo Señor Jesucristo nos advirtió al respecto. Y recuerdan aquella parábola en que el Señor Jesucristo cuenta de un hombre que dijo, mira, alma, ya he llenado mis graneros, ahora puedo reposar, reposa, bebe, regocíjate, ya la hice, ahí está la prosperidad completa. ¿Y qué dice en las Escrituras? Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y todo lo que tienes, ¿de quién será? Dice el Señor Jesucristo, más bien háganse tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido corrompen. Hermanos, tenemos que vivir con vista a lo espiritual. Versículo 12 de Gálatas dice, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Había estas personas que se oponían a Pablo y estaban tratando de desacreditar su evangelio. Y Pablo se defiende. Ya se dieron cuenta que varias veces ha dicho esto, no lo recibí de hombres, no es de hombre, no es por hombres. Ni siquiera lo aprendió de los hombres, incluyendo los apóstoles. Y ahorita vamos a ver un poquito más de eso. El apóstol Pablo está diciendo, miren, el evangelio que yo estoy predicando, yo lo recibí por revelación de Jesús. La palabra revelación es la palabra apocalipsis. El último libro de la Biblia, que se llama Apocalipsis, la palabra apocalipsis en griego, es una palabra griega, quiere decir revelación. Entonces, Pablo está diciendo, lo recibí por apocalipsis de Jesucristo, pero en este caso está usando la palabra de una manera más general, no para referirse al último libro de la Biblia, sino para referirse a que había recibido revelación de Jesús. Pablo nunca dice cuándo exactamente había recibido esta revelación. Pero vamos a pensar un poco porque podemos llegar a ciertas conclusiones con las cosas que Pablo nos dice. Bueno, Jesús se le había revelado a Pablo en el camino a Damasco, pero allí no hubo tiempo para que le explicara a Jesucristo el evangelio. Tuvo esa revelación, se aparece el Cristo resucitado, Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? E inmediatamente después de eso, Saulo queda ciego y es hasta después que recibe de nuevo su vista y es bautizado. Entonces, en ese tiempecito, en donde Jesús se le aparece en Damasco, pues no le pudo explicar o revelar todo lo que era el evangelio. Muy probablemente no fue ahí. Tuvo que haber sido en el tiempo entre su conversión y la primera vez que ve a los apóstoles, porque dice Pablo que no lo había recibido de los apóstoles. Entonces tiene que ser en ese lapso.
tuvo que haber sido en su tiempo en Arabia. Y ahorita va a hablar Pablo un poquito de ese lapso de 3 años que estuvo en Arabia y después en Damasco. Ahorita vamos a hablar de eso. Quisiera decirles algo sobre esto que Pablo dice que había recibido revelación. A lo largo de mi vida cristiana me he encontrado con muchas personas que dicen tener revelación directa de Dios y que Dios les habla de una manera auditiva. No solamente en el lado carismático de las iglesias, sino también en el lado un poquito más fundamental, digamos, de las iglesias. He escuchado este tipo de lenguaje y siempre les digo a los hermanos que sean cuidadosos. Por ejemplo, a lo mejor han escuchado que alguien viene y te dice, Dios me dijo que. Cuando es una persona que no conozco mucho, simplemente lo escucho y es todo. Pero si es alguien que conozco, alguien que estoy tratando de discipular, sí trato de preguntarles, ¿y cómo te lo dijo Dios? Dios me dijo, ¿cómo te lo dijo Dios? ¿De qué manera fue? ¿Escuchaste la voz de Dios como la escuchó Samuel en el Antiguo Testamento? ¿Escuchaste la voz de Dios como a lo mejor el apóstol Pablo recibió revelación? Porque si es así, entonces quiere decir que tú estás recibiendo revelación extra que no está en las Escrituras. Y debemos de tener mucho cuidado con eso, porque las Escrituras nos dicen que las Escrituras son suficientes. Otra cosa que a veces pasa cuando alguien usa ese lenguaje es que a lo mejor sin él darse o ella darse cuenta, está comunicando que tiene un acceso a Dios especial que no tienen el resto de los creyentes. Entonces un creyente puede decir, oye, yo llevo 15 años de creyente leyendo las Escrituras y a mí Dios no me habla. Quiere decir que él tiene acceso especial y empezamos a hacer variaciones. Aquí están los cristianos con acceso directo a Dios y aquí están los cristianos sin acceso directo a Dios. Ahora yo les puedo decir que en toda mi vida de creyente yo no he escuchado la voz audible de Dios y no me preocupa, en lo más mínimo. Les digo ¿por qué? Porque tengo algo mucho mejor que eso. Tengo las Escrituras. ¿Y por qué digo que mucho mejor? Porque el mismo apóstol Pedro dijo, tenemos la palabra profética más segura. Y el apóstol Pedro, si se fijan en ese pasaje, acaba de decir que ellos habían visto y que ellos habían oído. Y luego dice, pero tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Las Sagradas Escrituras, hermanos, es la manera en que Dios se comunica a ti. Entonces, cuando alguien está tomando una decisión, lo que queremos es que tome una decisión bíblica, que vaya a las Escrituras, porque ahí es donde escuchamos la voz de Dios. Una vez dijo alguien, no me acuerdo quién fue, dijo, ¿quieres escuchar la voz de Dios? Lee las Escrituras en voz alta y vas a escuchar ahí la voz de Dios, porque ahí están las Escrituras. Me gusta lo que dijo el puritano John Owen, ese gran puritano que Dios usó poderosamente. Él dijo lo siguiente: si una revelación privada está de acuerdo con las Escrituras, entonces esa revelación es innecesaria. Y si está en desacuerdo con las Escrituras, entonces esa revelación es falsa. Por lo tanto, queremos nosotros como iglesia centrarnos y poner muy en alto la doctrina de la suficiencia de las Escrituras y que todos los creyentes tienen el mismo acceso a Dios por medio de los medios que Dios ha ordenado. ¿Cuáles son? La lectura de las Escrituras, la meditación de las Escrituras, la oración, la congregación de los santos, el participar de la cena del Señor, el bautizarse después de haber creído. Esos son los medios de gracia por los cuales tenemos una comunión con Dios que es real, que es íntima y que es profunda. Tú tienes todo lo que necesitas para tener una relación con Dios. No necesitas estar buscando revelación extra bíblica, porque Dios ya nos ha dejado desde Génesis hasta Apocalipsis todo lo que necesitamos para vivir una vida santa delante de Él. Entonces, y esto lo vimos la semana antepasada, el oficio
del apóstol y profeta tuvo su tiempo. Efesios 2:20 nos dice que los apóstoles y profetas pusieron el fundamento, pero que ahora nosotros estamos edificando sobre el fundamento. Por lo tanto, no debemos estar buscando revelaciones extrabíblicas, porque eso es lo que han hecho incontables falsos maestros. También la semana pasada hablamos un poquito de eso. Es más, la Escritura advierte a todo aquel que le quiera agregar a la Biblia o le quiera quitar a la Biblia. En Apocalipsis 22, 18 al 19 se los voy a leer. Apocalipsis 22, 18 al 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Es cosa seria querer agregarle o quitarle la palabra de Dios. Fíjense que yo por naturaleza no soy, todos somos diferentes, pero yo por naturaleza no soy una persona que me enoje fácilmente. Normalmente algo me tiene que enojar mucho. Y no lo estoy justificando, de todas maneras es pecado. Pero me acuerdo que una vez estaba viendo en la televisión un programa de esos canales religiosos y estaba la persona al frente diciendo que había recibido revelación de Dios y que por lo tanto tenían que enviarle dinero. Y me acuerdo que sentí un enojo bastante fuerte, algo raro. Casi me quito el zapato y lo aviento ahí a la televisión porque no podía creer el nivel de engaño al cual están algunas personas dispuestas a llegar en el nombre de Jesucristo. Y dicen Jesucristo y Dios un montón de veces, que todas las veces que sale de su boca es una blasfemia porque están tomando el nombre de Dios en vano para quitarle el dinero a la gente. Hermanos, seamos mansos como una paloma, pero seamos también sagaces como la serpiente. No debemos de dejarnos llevar por cualquier nueva doctrina que viene, sino vayamos a las Escrituras, seamos bereanos como los de Berea y examinemos lo que dicen las Escrituras. Y eso nos lleva al punto número 2. Punto número 2, el mensajero elegido. El mensajero elegido. Estamos en Gálatas capítulo 1, si te acabas de agregar a la transmisión, Gálatas 1, voy a leer verso 13 y 14. Gálatas 1, 13 y 14. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Las Escrituras nos revelan en Hechos capítulo 8 que Pablo había sido un feroz perseguidor de la iglesia. Hechos 8 cuenta la historia de este joven fariseo que aparentemente supervisó la muerte de Esteban cuando dice que le ponen sus mantos a los pies de Saulo. Parece indicar, no hay absoluta certeza, pero parece indicar que él estaba a cargo, que él estaba supervisando el asesinato de Esteban. Y en Hechos 8:3, se los puedo leer yo, Hechos 8:3, y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. No solamente Pablo hacía esto, sino que se sabía a la perfección las tradiciones de los fariseos. Cuando estaba en el seminario, tenía un amigo que en su biblioteca personal tenía todos los libros, o no todos, pero una gran cantidad de los libros en donde están escritas las tradiciones rabínicas. Y me llamó la atención porque eran muchísimos tomos y en letra pequeñita. Todo eso es la acumulación de las tradiciones rabínicas. Y el apóstol Pablo dice, yo era un experto en las tradiciones de mis antepasados. Yo te podía citar, por así decirlo, a los rabinos. Yo te podía decir las corrientes de diferentes enseñanzas. Yo era un experto. ¿Y qué hace Pablo con todo esto? Miren, vamos a Filipenses 3, por favor. Filipenses 3 del 4 al 6, les invito a que me acompañen ahí para que vean lo que Pablo dice sobre esto. Filipenses 3 del 4 al 6.
Dice así: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Quédense ahí porque ahorita vamos a seguir leyendo. Pero déjenme decirles algo con respecto a estos versos. Pablo era la crema de los fariseos. Cuando se trataba de los fariseos, él estaba en los lugares más altos. Él había sido enseñado por el rabino Gamaliel, un rabino que sale en la Biblia y que es muy famoso en la historia. Y fíjense que el versículo 6, cuando dice, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible, me recuerda la historia de otro joven que también había sido educado bastante y vivió hace 500 años, de nombre Martín Lutero. Cuando Martín Lutero se había entrado a ser un monje agustino porque había estado en una tormenta donde él pensó que iba a morir, y entonces él dijo, le oró a una santa, a Santa Ana, que era la santa a la cual sus padres oraban. Entonces le dijo: Santa Ana, si salgo vivo de esta, me voy a hacer un monje. Y como salió vivo, entra al monasterio. Y la historia la cuenta Martín Lutero, y él dijo lo siguiente: si alguien se pudiera salvar por ser monje, habría sido yo. Dice, porque yo cumplía todo lo que un monje tenía que cumplir. Yo, si me tenía que confesar y mis compañeros se confesaban por 40 minutos, yo me confesaba por 3 horas. Yo seguía todas las reglas, yo era el monje ejemplar. Pero un día Martín se dio cuenta que la salvación no estaba ahí, que la salvación no estaba en las muchas penitencias, que la salvación no estaba en tratar de cumplir toda la ley de Dios con sus fuerzas, que la salvación se encontraba solamente en Jesús. Fíjense lo que continúa diciendo el apóstol Pablo en Filipenses 3, del 7 al 11 ahora. Filipenses 3, del 7 al 11. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Pablo dijo, yo había sido fariseo de fariseos y ahora lo tengo todo eso por basura para ganar a Cristo. Vamos a regresar a Gálatas. Versículo 14, siendo mucho más, en la última parte, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Hay muchas personas que hoy están engañadas por seguir una tradición que no tiene base en las Escrituras. La tradición no puede salvarte, Cristo puede salvarte. Pablo se dio cuenta de eso, Martín Lutero se dio cuenta de eso, y espero que tú te des cuenta también de eso, que no es por seguir una tradición, es por seguir a Jesús. Jesucristo murió por ti, la tradición no murió por ti, la iglesia incluso no murió por ti, Cristo murió por la iglesia. Es Cristo el que nos rescata a nosotros. Fíjense cómo ahora Pablo reconoce que todo su pasado era parte del plan de Dios. Vamos a Gálatas 1:15, el verso que sigue. Voy a leer
hasta el 16, la primera parte. Dice, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. Hasta ahí. El llamado de Pablo en el camino a Damasco sucedió cuando agradó a Dios. No fue cuando Pablo hubiera querido, fue cuando Dios quiso. Y a lo mejor Pablo pudiera haber pensado, Señor, ¿por qué me llamaste hasta Damasco? ¿Por qué no me llamaste cuando estaba estudiando con Gamaliel? A lo mejor si me hubieras llamado en ese tiempo, hubiera podido pasar tiempo con tu Hijo Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra. ¿Por qué no me llamaste antes de que yo estuviera de acuerdo con la muerte de Esteban? ¿Por qué no me llamaste antes de que arrastrara a la gente fuera de sus casas por seguir el camino de Jesús? Pero Pablo entendía que aún eso era parte del plan de Dios. Y así como dijo el Señor Jesucristo justo después de que se le reveló a Pablo en Damasco, dijo, ve al que iba a sanarle porque instrumento escogido me es este. Él va a llevar el evangelio delante de reyes y delante de incontables personas. Era el plan de Dios. Ahora, el lenguaje que usa Pablo aquí de que Dios lo había apartado desde el vientre de su madre es un lenguaje muy similar a lo que dijo Jeremías. Jeremías 1:5 dice así, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Jeremías 1:5. Pablo entendía que su llamado como apóstol era en continuidad con el llamado que habían tenido los profetas del Antiguo Testamento. Pablo entendía que así como Dios se había revelado a los profetas del Antiguo Testamento y les había dado palabra, de tal manera que ellos habían dicho, así dice Jehová, Pablo también, como apóstol de Jesús, recibía de parte de Dios y entonces pregonaba, así dice el Señor, así dice Jesús. Además de haber sido escogido por Dios desde el vientre de su madre, dice, y como dice en el pasaje de Jeremías, antes que te formase en el vientre. Entonces es un lenguaje que está diciendo, Dios ya sabía esto. Nada se salió del plan de Dios. Además de haber sido escogido, había sido llamado por gracia. Pablo no es llamado por Cristo porque Pablo lo mereciera. Y aquí es donde el ejemplo de Pablo debe de destruir nuestra confianza en que Dios nos salva porque ve algo bueno en nosotros. Porque Pablo era un perseguidor de la iglesia. Pablo era una persona que odiaba a Dios en realidad, porque odiaba a Cristo. Pero Cristo se manifiesta de una manera impresionante en la vida del apóstol Pablo. Dios no escoge a Pablo porque Pablo lo iba a escoger a él. Pablo odiaba a Jesús. Se necesitó una intervención sobrenatural en la vida de Pablo y entonces entendió que estaba equivocado. Cuando Jesucristo le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dice, ¿quién eres, Señor? Y reconoce que estaba delante del Señor del universo. Había sido apartado desde el vientre, había sido llamado por gracia y entonces Jesús se revela a través de él. Eso quiere decir que Jesucristo fue revelado a Pablo para que él pudiera predicar el evangelio. Pablo entendió que su vida tenía un propósito, predicarle el evangelio a los gentiles, y el resto de su vida vivió para cumplir con el propósito de ese llamado. Si tú has sido salvo por Jesucristo, fue Dios el que te apartó para salvación desde antes de tu nacimiento, desde antes de que tú existieras. Ya estabas en la mente de Dios. Cuando el Señor Jesucristo estuvo en la cruz, cuando el Señor Jesucristo dijo, consumado es, Él sabía lo que estaba haciendo. Él sabía a quién estaba salvando. No hay nada en nosotros que nos haga merecedores de la salvación.
Y cuando somos salvados por Dios nos convertimos en instrumentos. Eso dijo Jesús de Pablo: instrumento escogido me es este. Eso fue allá en Hechos. Es verdad que tú y yo no somos apóstoles como Pablo, pero recordemos que la palabra apóstol quiere decir enviado. Y aunque no tenemos el oficio del apóstol, sí tenemos la encomienda de parte de Jesucristo de ir por todo el mundo y hacer discípulos a las naciones. Prediquemos el Evangelio y defendamos el Evangelio como debe ser. Esto nos lleva al tercer punto. Primeramente estuvimos viendo el Evangelio recibido, después el mensajero elegido. Vamos ahora al tercer punto, el mensajero preparado. El mensajero preparado. Lo vamos a ver. Voy a leer el verso 16, estamos en Gálatas 1. Verso 16, la parte B, que es la segunda parte, y voy a leer el 17 también. Dice: no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Pablo dice que Dios se había revelado en su vida para que predicara a los gentiles. Pero ¿qué es lo que hace justo después? Cristo se le revela. Él entiende que tiene un propósito esta revelación de Jesús. ¿Y qué hace? No va a Jerusalén para recibir confirmación de los apóstoles o para que los apóstoles le expliquen un poquito más. No hace eso. No comienza su primer viaje misionero. No dice: ok, Cristo me llamó, vámonos de misioneros. No hace eso tampoco. Se va a Arabia. Se va a Arabia por 3 años. ¿Qué hizo en Arabia esos 3 años el apóstol Pablo? Bueno, son 3 años de silencio, porque la Biblia no nos especifica qué hizo en esos 3 años. Pero hay algo muy interesante, que después de los 3 años en Arabia, se menciona que Pablo fue acá y enseñaba, Pablo fue acá y enseñaba, Pablo fue acá, pero esos 3 años de silencio nunca se dice que Pablo estuviera enseñando. Entonces, es por eso que casi todos los eruditos y comentaristas están de acuerdo, y yo también pienso que esto es lo que sucede. Pablo usó esos 3 años para estudiar. Pablo usó esos 3 años para asimilar todo lo que había aprendido como fariseo a la luz del Cristo que se le acaba de manifestar. Además, muy probablemente es en ese lapso de 3 años que Jesucristo se le revela y que recibe de parte de Jesucristo instrucción, muy probablemente. Hay mucho que aprender del apóstol Pablo aquí. No se apresuró al campo, se tomó el tiempo para prepararse. Se tomó el tiempo de, incluso parece ser que se aisló un poco. De hecho, ¿saben cuánto tiempo pasa entre la conversión de Pablo y el primer viaje misionero? De 10 a 15 años pasan. De la conversión de Pablo a su primer viaje misionero. Ahora, antes del primer viaje misionero, como vamos a ver ahorita, ya estaba enseñando un poco, pero 15 años pasan. 15 años pasan. Prepararse es importante. Y esto se va a ver diferente para diferentes personas. Para algunas personas, Dios los llama a una preparación que le voy a llamar una preparación un poco más formal, digamos. Quizá van a un instituto bíblico, quizá toman las clases que la iglesia provee, quizá van a un seminario. Para otros va a ser una instrucción más, vamos a decirlo, informal, quizá a través de discipulados, a través de escuchar la instrucción desde el púlpito, quizá los miércoles que escucha el estudio bíblico. Hay diferentes maneras y Dios llama a personas diferentes, y no quiero poner una por encima de la otra, porque Dios usa a ambos. Pero lo que sí vemos es que Dios quiere que nos preparemos, que Dios quiere que tomemos en serio su palabra. Uno de los requisitos para el anciano es que no sea un neófito, que no sea un novato, digamos, en estas cosas, sino que ya
haya asimilado, estudiado, comprendido lo que es el Evangelio. Fíjense que ayer me salió, creo que fue ayer, me salió una fotografía sobre mi graduación del seminario hace 7 años, hace exactamente 7 años me estaba graduando. Y me acuerdo que cuando empecé mis estudios, que fue hace 12 años, no era tan común el entrar a un seminario y recibí comentarios de todo tipo, algunos de ánimo y otros de desánimo. Y algunos de los comentarios de desánimo iban más o menos así. Emanuel, ¿para qué vas a perder tu tiempo? Ahorita lo que necesitamos es, hay mucha gente que se está yendo al infierno, ¿para qué te vas a perder el tiempo estudiando? Yo nunca lo consideré una pérdida de tiempo, para empezar. Y segundo, estuve conectado en una iglesia, aprendí mucho. Entonces, lo que estoy tratando de decir es que nunca te desanimes. Si tú quieres estudiar las Escrituras, hazlo. Y si acabas de venir a Cristo y tienes poco de convertido, no te desesperes porque no comprendes muchas cosas en la Biblia. A lo mejor todavía no te sabes los libros de la Biblia, cómo va el orden de memoria. Está bien, está bien. Haz como Pablo. Empieza a estudiar. Tómate el tiempo. Ve a un estudio. Comienza un discipulado. Hermanos, es la palabra de Dios. Cuando yo tuve mi cirugía hace 3 años, quería que mi cirujano fuera el mejor cirujano posible. La palabra de Dios es muchísimo más profunda que cualquier cuerpo humano. Y es importante que nosotros también aprendamos a ser buenos cirujanos de las Escrituras. Que sepamos cómo interpretarla correctamente y que no lleguemos a ser falsos maestros. Tómate el tiempo, medita, madura, toma el consejo. El misionero más famoso de la historia se tomó el tiempo para prepararse. De hecho, les cuento brevemente, cuando llegué de haber estudiado en el seminario y hablé con uno de mis pastores, me gustó mucho que me dijo: Emanuel, ahora que has llegado, siéntate un tiempo, escucha la palabra. No llegues a, ya llegué, voy a conquistar el mundo. No, siéntate. Y fue muy bueno para mi vida y para mi corazón llegar, después de haber estudiado por un tiempo, y llegar a sentarme, a escuchar la palabra. El pastor Miguel Núñez habla mucho de ser antes de hacer, de que nuestro carácter sea moldeado para que entonces podamos hacer para el Señor lo que Él quiere que hagamos. Ahorita vamos a ver en los próximos versículos que eso no quiere decir que entonces ahorita te pones a estudiar y no haces nada, ¿verdad? Te vas a ir, te vas a encerrar en tu cuarto, te vas a poner a estudiar por 3 años y no vas a hacer nada. No estoy diciendo eso y espero que no lo entiendas así, y tampoco es lo que el apóstol Pablo está tratando de decirnos. Vamos al versículo 18 hasta el 20. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Entonces está en Arabia, se va a Damasco. 3 años después, Pablo va, y probablemente es 3 años después de su conversión, Pablo va a Jerusalén. Entonces finalmente, después de 3 años, va a Jerusalén, ve a Pedro por 15 días y a Jacobo, que es el medio hermano de Jesús, lo ve también por un tiempo. Ahora, este viajecito que hace el apóstol Pablo, si ustedes quieren leer qué pasó en ese viaje, está en Hechos 9 del 26 al 29. Si quieren leerlo después, Hechos 9 del 26 al 29, se nos narra lo que pasó en ese viaje a Jerusalén. Los creyentes estaban medio asustados con Pablo, todavía no sabían si era parte o no era parte de los creyentes. Bernabé lo toma, lo lleva, es un episodio muy, muy bonito. Entonces Pablo está especificando esto para que los gálatas sepan que su evangelio no había venido por la autoridad de los 12 apóstoles ni por la iglesia de Jerusalén, sino que él había recibido este evangelio por la autoridad de Jesucristo. Y como vamos a ver en el próximo capítulo, en el capítulo 2, el apóstol Pablo dice: y de hecho, cuando yo fui con los apóstoles, no me enseñaron nada nuevo.
simplemente nos dimos cuenta, sí, estamos predicando el mismo evangelio. El evangelio que Cristo había revelado a los apóstoles y el evangelio que Cristo le había revelado a Pablo era el mismo. ¿Por qué? Porque venía de la misma persona de Jesús. Y esto es importante porque muchos de los gálatas de los judaizantes probablemente estaban diciendo, no, es que los apóstoles, los de Jerusalén son los importantes. Pablo es otro tipo de apóstol, él es menor. Pablo está diciendo, momento, yo recibí esto por Jesús y cuando yo fui a Jerusalén no se me comunicó nada nuevo, simplemente estuvimos de acuerdo que estábamos en el mismo evangelio, al punto que yo después tuve que reprender a Pedro cuando no se comportó como es digno del evangelio. Lo vamos a ver más adelante. Bueno, vamos a ver el último punto. Punto número 4, el mensajero obediente. El mensajero obediente, punto 4. Verso 21, estamos en Gálatas 1, verso 21. Dice, después fui a las regiones de Siria y de Cilicia. Esto pasa antes del primer viaje misionero. Pablo comienza a predicar en Cilicia y en Siria. Aunque no ha salido en su viaje misionero, Pablo ya está actuando como uno enviado. Estaba enseñando a judíos y a gentiles. Él sabía que el propósito para su vida era predicar el evangelio y lo empieza a hacer. Hermanos, donde tú estés, Dios te puede usar. Donde estés en este momento, Dios te puede usar. Aquí en la congregación hay mucho que podemos hacer. Y a veces pensamos que los únicos que hacen algo son los que tienen una responsabilidad muy específica en la iglesia. Dicen, bueno, es que ellos son los que están sirviendo. Y yo no hago mucho o no hago nada en la iglesia, pero sabes, si tú vienes y escuchas con atención la palabra de Dios, eso ya no es nada. Eso ya es mucho. Si tú saludas a los hermanos, si tú oras por ellos, si les preguntas cómo estuvo su semana, si les hablas durante la semana, todo eso es servir a Cristo. Desde lo más pequeño, como barrer, como recoger algo del suelo, hasta estar quizá en el púlpito, cualquier cosa que se hace para Cristo. Y no estamos tratando de crear distinciones entre aquí están los más espirituales y los menos espirituales. Hermano, donde tú estés, Dios quiere usarte. Ahorita estás quizá en tu hogar mucho tiempo, Dios te quiere usar ahí. Estás yendo a tu trabajo, Dios te quiere usar ahí. A lo mejor dices, ¿cómo me gustaría a mí estar de tiempo completo en la obra del Señor? Eso sería maravilloso. Pero ahorita ya en tu trabajo, en donde estás, ese es un trabajo sagrado delante de Dios. Cumple con tu misión, cumple con tu propósito. Dice, les voy a leer un pasaje en Hechos 11, 25 al 26, es cuando Pablo está en Siria. Dice, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Antes del primer viaje misionero, Pablo tuvo experiencia, se había preparado por 3 años, empezó a enseñar, adquirió su experiencia y luego se va en el viaje misionero. Qué interesante este patrón. Y no estoy diciendo que todos tengan que ser idénticos a Pablo, pero vemos ciertos patrones aquí. Y me encanta que los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía, donde Pablo y Bernabé están enseñando. Entonces Pablo es instrumental de alguna manera en que se les empiece a llamar específicamente a los creyentes cristianos. Antes de eso se les llamaba a los seguidores de Jesús o los seguidores del camino, pero en Antioquía empieza a llamársele cristianos. Bueno, estamos en Gálatas 1, 22, voy a leer hasta el 24. Dice, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo, solamente oían decir aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba y glorificaban a Dios en mí. Aunque Pablo estaba haciendo la labor misionera, los creyentes judíos no lo habían visto, por lo menos la gran mayoría.
solo oían de él. Me gustó mucho lo que escribió James Montgomery Boyce. James Montgomery Boyce fue un pastor y fue un erudito bíblico. Miren lo que escribió. No era conocido. Es una frase sorprendente sobre un hombre que después de Jesucristo mismo probablemente ha influenciado el mundo más que cualquier otro hombre que jamás haya vivido. Sin duda, Pablo pudo haber sido instantáneamente una celebridad. En lugar de eso, trabajó por muchos años en relativa oscuridad. Interesante. ¿Qué quería Pablo? ¿Qué causaba la vida de Pablo? Glorificaban a Dios en él. Hermanos, hoy vivimos en la época de la búsqueda instantánea de la celebridad, los famosos 8 minutos que todo el mundo quiere tener, el video viral. Y no es necesariamente malo buscar ser de buena influencia a otras personas. No, eso no es necesariamente malo, porque lo que Dios nos ha dado, si lo queremos usar para el avance del Evangelio, eso es bueno. Pero si te descuidas, y si me descuido, se convierte en un ídolo y puede atrapar y cautivar nuestro corazón, el deseo de que nos conozcan o el deseo de que la gente diga, mira, mira, qué buen cristiano es él, mira, qué buenas obras hace, mira, qué bien, sino que la gente diga, gloria a Dios por los talentos que Dios le ha dado. Gloria a Dios, que nosotros busquemos dar gloria a Dios, en donde Dios te haya puesto, con los talentos que te haya dado, con la influencia que te haya dado o te esté dando. Mueve los reflectores y apúntalos a Dios, apúntalos a Dios. Nuestro deseo debe ser, nuestra oración debe ser, que nuestra vida cause que otros glorifiquen a Dios. Hermanos, hemos visto el testimonio de Pablo. Su vida apuntaba a Jesús en todo, apuntaba a la gloria de Dios. Nosotros también hemos recibido el Evangelio que Pablo recibió, lo hemos recibido a través de las Escrituras, lo hemos recibido a través de gente que nos ha compartido. Si eres cristiano, si eres cristiana, tú has sido escogido o escogida por Dios para proclamarle el Evangelio a otros. Por lo tanto, prepárate, estudia, escudriña, disciplínate para la piedad. Sé santo como Él es santo. Busca reflejar a Dios, a Cristo, y obedece el llamado del Evangelio en tu vida. Que así sea para cada uno de nosotros. Vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios por su palabra y por su instrucción.